Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 26 de septiembre, en el que veremos, como siempre, los tres principales índices americanos, algunas acciones que reportarán los earnings durante esta semana y nos fijaremos en los gráficos de las más importantes que reportarán dichos beneficios. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con el Dow Jones. Conocéis que durante la semana pasada pues no ha sido la mejor semana, de hecho hemos vuelto a tener nuevamente caídas y probablemente el Dow Jones ha sido de los índices más perjudicados. Vimos que el sector bancario lo pasó bastante mal, que tiene bastante peso en este índice en concreto y pudimos ver que por lo general después de reportar, digamos, esta subida de tipos de interés que tuvimos durante la sesión del miércoles, pues evidentemente las bolsas no se lo tomaron nada bien. Porque si nos fijamos en las sesiones, pues por ejemplo, aquí abajo del lunes y del martes de la semana pasada, vemos que la bolsa estaba prácticamente plana, aguardando, esperando a lo que pudiese pasar durante la jornada del miércoles. Tuvimos pues el lunes un menos 0,45, el martes un más 0,64. Es decir, estábamos en una neutralidad bastante clara y a expensas de lo que hubiese pasado durante el miércoles. Ya sabemos que la Fed subió 0,75 puntos básicos nuevamente, 75 puntos básicos, 0,75% de nuevo durante la semana pasada, los tipos de interés. Y lo que estamos viendo es que evidentemente cada vez se están intensificando más estas subidas, estamos viendo que el mercado está temiendo más al frenazo económico que pueda venir de aquí en adelante, la inflación pues muy seguramente empezará a caer durante los próximos meses, ya que el frenazo que estamos implantando es bastante grande y lo que podemos esperar es que a lo mejor con estos nuevos mínimos que el Dow Jones ya ha tocado, estamos en mínimos anuales en estos momentos, en los otros índices todavía estamos ahí un poco coqueteando con esa zona, podríamos ver que probablemente tenemos todavía más recorrido a la baja. Fijaros en la importancia que tenemos aquí en el soporte de los 29.255 puntos básicos aproximadamente. Fueron los mínimos de la sesión del viernes, que como digo, cerramos ya en mínimos históricos. Y fijaros también cómo nos deja a las puertas, básicamente, de este gap que tenemos aquí en la zona de finales del año 2020 y que hizo de resistencia en su momento, pero fue un soporte bastante importante, como os estoy marcando aquí en la zona de la izquierda, donde nos apoyamos en multitud de ocasiones, se perforó en alguna, pero después finalmente se consiguió continuar con esa tendencia alcista del momento y que, como sabéis, pues probablemente algo que hará el Dow Jones es ir a cerrar este soporte durante, no a lo mejor esta semana, pero sí a lo mejor en 2, 3 semanas podríamos ver que al menos la zona de los 28.400, 28.500 es una zona que puede llegar a testear el Dow Jones perfectamente, como digo, durante las próximas semanas. Si fuese durante esta misma, significa que la semana va a ser muy negativa y probablemente no la esperaríamos de tal calibre, porque durante esta semana los datos macroeconómicos no van a ser tan abundantes, no van a ser de tanto calado como pueden ser en otras ocasiones, aunque sí que va a haber, pues, por ejemplo, datos de hipotecas, de demanda, de cómo está la producción en algunos sectores, de cómo, pues eso, al fin y al cabo, cómo está afectando el mercado inmobiliario, los job openings, este tipo de datos que al fin y al cabo los tenemos muy recurrentemente y que no mueven como tal tanto al mercado como si lo hacen pues, los tipos de interés, la inflación, que hoy en día pues tienen mucho más peso de lo que tienen los otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este sentido, podríamos esperar que el Dow Jones o incluso los otros índices igualmente, tanto el S&P como el Nasdaq, pues pudiesen venir un poco por cualquier manera, por cualquier ruta, salvo que no tengamos ningún catalizador. Y por lo general podríamos esperar pues una sesión en la que veamos una continuación de esta tendencia o también lo que podríamos esperar sin ningún tipo de problema es un pequeño rebote que nos llevase a testear esta resistencia en la zona de los 29.925 puntos básicos y la más importante de todas en los 30.575, porque perfectamente podríamos tener un pequeño rebote del estilo del que tuvimos pues aquí en esta zona de finales de mayo, principios de julio, que no fue un gran rally, pero al menos pues tuvimos una semana de rebote para después seguir cayendo. Podríamos a lo mejor esperar algo de ese calibre. En el caso del S&P vimos que testeamos la zona de los mínimos, vimos este soporte que funcionó bastante bien durante la jornada del viernes y no llegamos a cerrar en nuevos mínimos históricos como si le ocurrió al Dow Jones. Y es que al fin y al cabo el S&P se encontraba un poco más lejos, igual que le pasa al Nasdaq, y lo que estamos generando nuevamente es otro gap bajista y que si nos fijamos en la zona del año 2020, cuando estábamos con esta subida que hemos dicho que había un gap en la zona del Dow Jones, pues aquí no queda tan definido como sí que lo hemos visto en el otro índice. Sin embargo, si bajamos a lo mejor hasta la zona de los 3.400 aproximadamente, sí que podemos encontrar
encontrar pequeños gaps en esa zona que no sabemos si llegaremos a cerrar, pero muy probablemente sí que durante las próximas semanas vengamos a la zona de los 3.500 aproximadamente, ¿de acuerdo? Sería un objetivo bastante claro bajo mi punto de vista y la propia empresa Goldman Sachs ya ha dado como objetivo para este 2022 pues en el entorno de los 3.500, 3.600 puntos básicos para finalizar este año 2022. En el caso del Nasdaq, sí que podemos ver que prácticamente no hemos roto este soporte de importancia que mencioné durante la semana pasada, que marqué en los 11.285 puntos básicos y que bajo mi punto de vista es clave el no romperlo, al menos no cerrar sesión con ese soporte roto, ya que si no, los mínimos históricos, en este caso, en mínimos históricos, no, perdón, mínimos anuales, en este caso no son tan fuertes como lo podemos ver en los otros índices. Aquí, si rompemos, el siguiente paso son ya los 10.960, es decir, caer ya por debajo de los 11.000 puntos básicos, pero sobre todo veríamos, aparte de esa configuración, que es muy importante, también encontraríamos una en la zona de los 10.600 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Nasdaq pues, aplica exactamente lo mismo que hemos dicho con los otros dos índices, puede continuar la tendencia, pero en general durante esta semana incluso podríamos llegar a esperar pues un pequeño rally, tampoco me esperaría que fuese algo brillante, algo que nos diga pues lo peor ya ha pasado, tampoco me esperaría eso, pero sí que cabría la posibilidad de que tuviésemos pues un relief de esto de una semana, 2 semanas, para después quizá continuar con esta tendencia bajista o que incluso si tenemos una semana bajista durante la que estamos actualmente, pues que fuese un poco más ligera de lo que lo fue durante las dos anteriores. Recordad que si os está gustando el vídeo hasta este momento, le podéis dar a ese botón de me gusta para que a más personas amantes de la bolsa como todos vosotros les aparezca el vídeo recomendado. Pues ahora vamos a pasar a los earnings que tenemos para esta semana y vamos a pasar a través de mi página web que como os dije ya durante el mes de agosto y durante las próximas semanas pues he estado modificando un poco la estética, he estado añadiendo funcionalidades nuevas y más o menos ya lo tengo terminado salvo la página de aprendizaje que como sabéis si lo habéis visitado está todavía en construcción, estoy todavía desarrollando ese proyecto poco a poco, pero sí que vais a ver pues por ejemplo que ha aparecido la pestaña de los earnings, que vais a tener todos los earnings semanales antes, después de cerrar el mercado, cómo se van a ir desarrollando, etcétera. Iré publicando ahí información y ahora vamos a pasar por esa pestaña. Tenéis también aquí un buscador si queréis buscar pues, cualquier empresa de las que yo doy rating sin tener que ir pues, paso a paso por el sector. Si queréis ir directamente a una en concreto, podéis pasar a través del buscador, buscar cualquier tipo de cosa en la página web, lo podéis encontrar directamente en dicho buscador, ¿de acuerdo? Fijaros que la estética pues la he ido cambiando poco a poco y que pues básicamente la voy desarrollando, voy aumentando el contenido y espero que sea de vuestro agrado. Pasamos a la pestaña de los earnings, como veis calendario de earnings, reporte de beneficios en Wall Street antes y después de cada sesión de la semana. Vais a ver que ahora mismo está indicando lo que hay antes y después de cada una de las sesiones que vamos a tener esta semana y de esta forma pues lo iremos viendo por ejemplo en los vídeos el cómo se pueden ir desarrollando pues estas acciones y después pasaremos al gráfico de las mismas. Empezamos por el lunes 26, este mismo lunes, y básicamente no tenemos nada reseñable ni antes ni después del mercado. Estamos a apenas 2 semanas de que empiece la nueva earnings season con los grandes bancos, con empresas como United Health, en general por todas las grandes empresas que como ya conocéis, pues en apenas 2 semanas, a partir del martes, miércoles de 2 semanas, vamos a ver ya de nuevo este reporte de beneficios. Entonces, en estas semanas previas normalmente pues suele haber un poquito menos de actividad en el mes previo y siempre encontramos un poco a cuentagotas otras grandes empresas que se van presentando, ¿de acuerdo? Entonces, el martes lo único reseñable que podemos encontrar va a ser básicamente Jabil, que básicamente es una empresa de fabricación industrial, se dedica, es un poco diversificada, tanto para el sector médico como para sectores, empresas industriales, tiene un poquito de diversificación y si queréis la podemos ver aquí en el gráfico de la acción, podemos ver pues que, por ejemplo, está con una configuración lateral básicamente plana desde hace más de un año, año y medio. Nos recuerda bastante a la configuración que llegó a tener Amazon antes de esa gran caída, después del recorte de los beneficios, cuando tuvo aquel trimestre con las pérdidas, etcétera. Y que por lo general estamos esperando 2,15 si redondeamos de beneficio por acción y 8,39 billions en ventas. Si nos fijamos en el pasado, pues podemos ver que más o menos está en la línea, que el estancamiento ha sido claro, pero que year over year, es decir, de un año para otro, sí que estamos viendo un crecimiento
de aproximadamente un 10 o un 15% tanto en beneficios como en ingresos. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo que se mantenga en esta zona y que probablemente lo importante sería no romper, porque sí que la tendencia de máximos es decreciente, al igual que los mínimos, y lo que nos puede estar indicando es que estamos esperando pues una reducción durante los próximos 12 meses de estos beneficios y probablemente tengamos que reconfigurar este gráfico y caer a lo mejor a la zona de los 48, $50 por acción sin ningún tipo de problema con este reporte de beneficios. Si pasamos ahora al siguiente día, ya que después cuando cerremos no tenemos absolutamente nada, el miércoles podemos resaltar tanto a Paychex como a Cintas. Vamos a ver primero Paychex y lo principal de esta acción podemos ver que también configura de una manera bastante similar a lo que lo puede hacer pues Mastercard, Visa, más o menos, que son relativamente similares en este entorno de pagos digitales, de transferencias, etcétera. Con Paychex lo que podemos ver es que es también con una muy buena posición en el mercado, tiene una cuota de mercado muy positiva y lo que podemos ver es que la resistencia, el soporte clave que estamos viendo en estos momentos está en la zona de los 112, $111 por acción aproximadamente, que probablemente si tenemos un doble emis, pues probablemente podríamos romperlo sin ningún tipo de problema, venir a la zona de los 108, 107, pero el soporte que vería con más consistencia sería a lo mejor en la zona ya de los 104, $105 por acción. En caso de que tengas positivos, que puede que este trimestre no vaya a ser el mejor posible, ya que la demanda estamos viendo que está empezando ya a flojear un poco. En caso de que viniesen positivos, yo creo que la zona clave para esta acción puede estar en la zona de los 124, $125 por acción, donde tuvimos esa gran configuración lateral y que por lo general, como digo, este sector se puede ver bastante afectado en caso de que venga de aquí en adelante pues una recesión económica, que la demanda empiece a caer y el número de transacciones, de pagos, de transferencias, etcétera, pues también decaiga de la misma manera. El otro que habíamos dicho es Cintas, antes de abrir el mercado, también de fabricación industrial, hace equipamiento pues tipo extintores, tipo de seguridad, todo este uniformes también, todo este tipo de negocio, pues también depende mucho del desarrollo económico del resto de las empresas, ya que si estamos viendo que el resto de las empresas, sus beneficios se están viendo decrecidos y estamos viendo que las perspectivas no son las mejores en los próximos 12 meses, lo que van a hacer también es recortar en nuevo material, en este caso, pues por ejemplo, de uniformes, de equipamiento, a lo mejor no tanto en el de seguridad como pueden ser los extintores, pero sí que estamos viendo que a lo mejor esa caída de los beneficios le puede afectar secundariamente a esta empresa, ya que no va a vender tanto durante los próximos 12 meses y eso evidentemente se verá reflejado también en el guidance que nos puedan venir reportado. Zona clave para cintas, pues probablemente entre la zona de los 350 y $360 por acción. Tenemos una configuración muy importante en esa zona y que ya fueron mínimos prácticamente de 52 semanas en varias ocasiones y que podremos volver a testear después de estos earnings. Al cerrar el mercado, que nos saltaba, tenemos a Jefferies, la empresa financiera de inversiones, también bastante interesante, un poco del estilo, también salvando las distancias con Goldman Sachs, con Morgan Stanley, tipo banco de inversión, asset management, etcétera, y que durante la última sesión, al igual que vimos pues, a Morgan Stanley, Goldman Sachs, las vimos caer un 4 o un 5%, con Jefferies pasó exactamente lo mismo. Con los earnings, la configuración a tener en cuenta por la baja, pues están entre los 26 $27 por acción aproximadamente, y al alza podríamos volver a reconfigurar hasta la zona de los 32, $33 por acción. Fijaros en esta resistencia que tenemos aquí, los $33, donde ya ha sido techo en multitud de ocasiones durante los últimos meses y que deberíamos tener bastante en cuenta si vemos que viene positivamente. Durante los últimos trimestres, fijaros que, voy a dejarlo aquí, tenemos que en beneficios ha habido un miss durante el último reporte, en el otro tuvimos un beat bastante bueno, además del 38%, y en el anterior tuvimos un doble miss. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente durante este trimestre sí que pudiésemos esperar, pues a lo mejor un miss y un beat en el caso de los ingresos y los beneficios, ya que quizás con esta caída de las bolsas y con la gran volatilidad que estamos viviendo durante este 2022, los brokers, los inversores, digamos, de estas empresas quizás no se están desempeñando tan bien, aunque sí que lo hemos llegado a ver durante el primer y el segundo trimestre de otras empresas bastante similares a esta. En el caso del jueves tenemos, antes de abrir el mercado, a Bed Bath Beyond,
que como sabéis, pues es una empresa también con bastante volatilidad. Últimamente, pues parece que es una meme stock, salta por todos lados, ya está volviendo prácticamente a esos mínimos históricos, lo giro aquí. Y fijaros cómo testeó hace no mucho esta zona de los 4,50 aproximadamente, que como digo, se acerca mucho a esos mínimos históricos y que al fin y al cabo estamos esperando unas pérdidas de aproximadamente 1,8 dólares por acción. Como sabéis, durante este año, el ser una empresa con pérdidas que no está haciendo dinero todavía, pues evidentemente no es positivo porque con esta subida de tipos de interés, con alta inflación, etcétera, ya conocéis que esto puede hacer el agujero de deuda aún mayor en este tipo de empresas y que exista el riesgo de que no salgan adelante al fin y al cabo. Entonces, después tenemos también a CarMax de los coches usados. Podemos ver pues que esta empresa también se ha favorecido bastante después de la crisis del 2020, ya tocó ese techo como muchas otras acciones en noviembre de 2021, pero a raíz de que la demanda de los coches de segunda mano, de estas tiendas minoristas de coches, pues ha empezado a caer porque ya se ha visto la reducción bastante interesante como en otras empresas, como puede ser un poco AutoZone, como Really, este tipo de empresas que son de mayor calidad que lo puede ser CarMax, por ejemplo, pues sí que estamos viendo que esa caída de la demanda la afecta bastante y que estamos básicamente a niveles del año 2019, incluso los máximos del año 2018. Entonces, podríamos ver pues una cierta estabilización aquí en esta zona de los 77-78 dólares por acción. En caso de que vengan positivos, sí que la podríamos esperar tranquilamente los 85-86 dólares por acción. Al cerrar el mercado, bajo mi punto de vista, tenemos lo más interesante. Tenemos tanto a Micron Technologies como a Nike. Vamos a ver primero a Micron. Esta caída que lleva tan fuerte durante los últimos trimestres. Estamos viendo que la demanda de semiconductores también se está viendo reducida. Estamos viendo que no van a venir 12 meses por delante o 18 meses por delante positivos. La demanda de PCs, la demanda de smartphones, la demanda de videoconsolas, de todo lo electrónico en general, se está viendo muy reducida porque los consumidores están empezando a dejar de gastar tanto y porque ya compraron mucho durante el año 2020 y 2021 con las ayudas públicas que hubo prácticamente a nivel mundial. Y lo que estamos viendo es que empresas que son tan cíclicas como lo puede llegar a ser pues Micron Technology, pues estamos viendo que estas DRAM, que por ejemplo también tiene mucho peso en su negocio, pues se están viendo afectadas y probablemente la vamos a ver configurar lateralmente y encontrar un cierto suelo en esta zona de entre los 45 dólares y que probablemente tengamos unos mínimos y máximos hasta los 55-57 dólares por acción también sin ningún tipo de problema. ¿Qué podríamos esperar en este trimestre? Pues probablemente sí que podríamos llegar a tener incluso un doble beat en esta empresa, en Micron. El problema, como digo, son los próximos 12 meses que vienen, el guidance que nos vayan a dar, ya que la demanda está cayendo mucho. Estamos viendo como empresas como Nvidia, estamos viendo empresas como AMD, Qualcomm, etcétera, que nos están avisando de que durante los próximos meses se va a ver muy afectada esta demanda con respecto a los beneficios de la empresa. No esperaría menos de Micron, ya lo tuvo de hecho durante los anteriores earnings, aunque fueron de hecho un doble beat, bueno, estuvo en línea con los ingresos, pero como digo, probablemente nuevamente tengamos un guidance que no es el mejor del mundo y que eso sea lo que lastre un poco a la acción durante este reporte de beneficios. Después tenemos también a Nike, después de cerrar la sesión el jueves. Nike es otra que lo está pasando también bastante mal con esta reducción de la demanda, con las tiendas minoristas, el consumidor, sobre cómo se está desarrollando durante los últimos meses y que, bajo mi punto de vista, está empezando a ponerse a unos múltiplos bastante buenos, bastante asequibles, podríamos llegar a decir, aunque Nike siempre ha sido una empresa que ha estado a unos múltiplos bastante exigentes. Durante el año 2021, por ejemplo, pues llegamos a rozar los 40 veces beneficio, que evidentemente para este tipo de empresa quizá es un poco demasiado alto, ya que su crecimiento interanual no suele ser del tipo 20 o 30% un año sobre otro, ¿de acuerdo? Va un poco más lento, aunque sí que sabemos que tiene una ventaja competitiva muy fuerte, un poder de marca muy fuerte y probablemente, como te digo, encontremos este suelo en la zona de los 95 que ya hemos tocado o como mucho bajar hasta la zona de los 90 dólares por acción, donde también podríamos encontrar un soporte bastante consistente. En los earnings, pues por lo general podríamos esperar lo mismo que con Micron, que probablemente tengamos un doble beat, pero que el guidance quizá no vaya a ser el mejor posible, ya que el estado del consumidor probablemente no esté siendo lo más óptimo que podríamos estar esperando, como hemos podido comparar con otros trimestres, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, sí que podríamos esperar alguna pequeña caída más para Nike, pero sí que me esperaría que el suelo pudiese estar bastante cerca en este tipo de acción, aunque pudiese venir incluso una recesión durante los próximos meses.
El viernes sí que tenemos a Carnival Corporation antes de abrir el mercado. Después, como sabéis, no suele haber casi nada reseñable, ya que los viernes siempre hay earnings, reporte de beneficios al cerrar el mercado, pero siempre son empresas muy pequeñas y no se tiene casi nunca en cuenta con el comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del viernes con Carnival Corporation sí que podemos encontrar que el mundo de los cruceros, como el mundo de las aerolíneas, está bajo mínimos. Fijaros que está, no sé si lo vais a ver bien aquí, está básicamente tocando la zona de los mínimos de la crisis sanitaria del año 2020, es decir, cuando no había ningún tipo de actividad de este tipo de cruceros, de viajes de aerolíneas, etcétera, pues estamos en el mismo punto que estábamos por entonces. ¿A qué se debe esto? A que estas empresas normalmente, aparte de ser un sector muy competitivo y bastante exigente, lo que podemos encontrar es que tienen una deuda bastante alta y la financiación de esa deuda durante los próximos meses va a equivaler a que prácticamente los intereses que van a pagar se vayan a multiplicar a aproximadamente unas 3 veces de lo que ya estaban pagando anteriormente. Eso evidentemente lo que va a hacer es, si estamos en una empresa como es esta, que estamos todavía con un reporte que tiene pérdidas netas, es decir, no estamos haciendo dinero, no estamos haciendo beneficio neto, por así decirlo, lo que vamos a hacer es que estamos todavía comiéndonos más el flujo de caja que nos está entrando y que digamos, el balance que tengamos cada vez sea más negativo y que nos cueste más volver a esos beneficios. Es decir, que la recuperación se vaya retrasando más y más, que es lo mismo que puede pasar con las aerolíneas. Solo que, como digo, Carnival Corporation tiene una deuda muy, muy grande. Entonces, en este sentido, mucho cuidado con esta empresa, porque financieramente hablando está no en la mejor situación posible y sí que podríamos encontrar que viene un doble beat, porque durante la sesión, durante el trimestre este veraniego, tranquilamente ha habido una demanda muy alta y van a tener un trimestre bastante bueno bajo mi punto de vista, pero el problema viene de aquí en adelante sobre cómo va a ser ese impacto sobre los tipos de interés alcistas, sobre esos pagos de los intereses crecientes que tienen sobre la masiva deuda que tienen y cómo se puede desarrollar la empresa. Si vemos que vienen noticias bastante malas y que tienen que tomar, pues, por ejemplo, refinanciación de deuda que tienen que hacer, diluir acciones, por ejemplo, de los accionistas, esto lo que va a hacer es que va a haber otra nueva gran caída y vamos a perforar estos mínimos de la crisis de 2020 para testear, pues probablemente los 6, 7 dólares por acción también sin ningún tipo de problema. Entonces, mucho cuidado con esta acción, puede haber mucha volatilidad durante la jornada del viernes, como digo, bastante cuidado en este sentido. Por último, antes de acabar, me gustaría mostraros rápidamente la encuesta que suelo hacer semanalmente en mi Twitter. Como sabéis, es Acciones P Bolsa y que básicamente os pregunto siempre cómo pensáis que va a ir la semana en Wall Street, cómo el mercado pensáis que se puede desarrollar. De 58 personas que han votado hasta el momento, quedan todavía 2 horas. El 31% piensa que va a ser una semana alcista, que vamos a acabar pues en verde. El 53,4% piensa que va a ser bajista, que vamos a ir a la baja. Y el 15,5% piensa que va a ser una semana plana, que no nos vamos a ir a ninguna parte. En este sentido, como digo, sí que podría esperar alguna subida, alguna semana que pudiese ser pues un poquito de ese relief, pero no rally tanto, sino que fueran unos días donde nos estabilizamos un poco más, incluso una estabilización lateral con cierta subida. Y en caso de que fuese bajista, porque viene algún catalizador con alguna noticia que no es tan buena para el mercado, que alguien de la Fed hable y que diga que pueden venir pues, tiempos aún peores para la economía, etcétera, pues sí que en ese caso podríamos esperarse la semana bajista y que rompiésemos los soportes que hemos estado viendo anteriormente. Veremos cómo se desarrolla, iremos haciendo más vídeos de aquí en adelante durante la semana y en el próximo análisis semanal veremos cómo ha ido la situación y sobre todo sobre cómo nos podemos acercar a esa earnings season que, como digo, llegará en apenas 2 semanas. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita, dejadme en los comentarios cómo pensáis que irá esta semana y nos vemos en el próximo vídeo.